Aquí. ¿Dónde está mi G cuadrada? Aquí, ¿no? El caso más sencillo. En la suma, yo tengo n cantidades independientes que forman esta suma. Por eso tengo n grados de libertad. Ahora, ¿por qué aquí tengo un grado de libertad menos? Porque yo tengo n elementos, n sumandos del 1 hasta el n, pero aquí tengo restando x barra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo solamente necesito n menos 1 elementos para poder obtener esta cantidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tengo el x barra. Si yo conozco n menos 1 de estos, entonces ya voy a poder conocer el último. Entonces son n menos 1. No estoy segura que me esté explicando más o menos bien, ¿sí? Sí. Ok, súper. Muchas gracias. Son las cantidades independientes. ¿Más dudas antes de continuar? Ok, bueno, entonces lo siguiente, ahorita ya vimos los intervalos de confianza posibles para una población normal, ¿no? Que es pues para cualquiera de los dos parámetros, para la media o para la varianza. En la media tengo dos casos, si conozco o no conozco la varianza, y en la varianza pues no me importa porque la cantidad pivotal ya me sale sin necesitar la media. Ok, otro tipo de intervalos de confianza que nos interesan son los que involucran a dos poblaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo dos poblaciones normales y quiero comparar, por ejemplo, si tienen la misma media o no? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían ese análisis o ese tipo de análisis utilizando intervalos de confianza? Fíjense, tengo una normal, vamos a ponerle mi x, sigma cuadrada x, y tengo otra muestra, y1 hasta y m, porque puede ser su tamaño distinto, otra muestra aleatoria normal con su respectiva media y su respectiva varianza. Las x son independientes de las y. Tengo dos poblaciones independientes, vienen de distribuciones normales. Y yo quisiera comparar, por ejemplo, si las dos poblaciones están centradas alrededor del mismo valor. ¿Cómo puedo hacer eso utilizando intervalos de confianza? ¿Viendo qué tanto difieren? Ajá. ¿La diferencia entre esos dos? Exactamente, ¿no? Yo me tomo la diferencia de las medias. ¿Qué pasa si el intervalo de confianza es pequeñito y está alrededor del 0? Muy probablemente son casi iguales. Exactamente, quiere decir que las medias son muy parecidas. ¿Qué pasa si por aquí queda el 0 y mi intervalo de confianza queda por aquí? Aquí está el 0 y aquí está mi intervalo de confianza. ¿Sí hay una diferencia? Hay una diferencia, más aún, yo puedo decir que esa diferencia es positiva y sabiendo el sentido de la diferencia, el signo, entonces puedo saber cuál es mayor y cuál es menor. Ok, perfecto, entonces el siguiente intervalo de confianza que vamos a hacer es el de la diferencia de medias. Ok, entonces tengo mis dos poblaciones y de nuevo voy a tener casos, ¿no? El caso más sencillo va a ser el primero y es cuando conozco las varianzas conocidas. ¿A quién propondrían como cantidad pivotal? Mu x menos mu y. Ah, no, x barra menos y barra. Perfecto, ¿no? Su compañero dijo, pues yo voy a pensar en el estimador puntual para la diferencia. X barra menos y barra. ¿Cómo se distribuye esta cosa? Acuérdense, son normales y como son independientes las X de las Y, pues esto también va a ser normal. De medias
0. Ah, no. Muy. Mu X Menos Menos. muy Y. mu Y, y la varianza. Sigma X. Ujú. Más sigma cuadrada Y. Las dos van entre N y esta entre M, ¿vale? Porque esta es la varianza de la X barra y esta es la varianza de la Y barra. Perfecto. Entonces, esto pregunta, ¿ya es cantidad pivotal? Hay que hacer las preguntas, ¿no? Ajá. ¿Hay que qué, perdón? Hacer las preguntas o las condiciones para que sea o no sea. Ok, entonces la primera es, ¿la distribución no depende del parámetro? ¿Cuál sería aquí mi parámetro desconocido? ¿Para quién quiero calcular un intervalo? Mu X y mu Y, por la diferencia. Para la diferencia. Entonces, esta distribución sí depende de eso que no conozco, entonces todavía no es cantidad pivotal. ¿Qué puedo hacer para que sí sea cantidad pivotal? Normalizarla. Estandarizarla. X barra menos Y barra, le resto su media, que es mu X menos mu Y divido sobre la raíz de su varianza, que es raíz de sigma X cuadrada sobre N más sigma Y cuadrada entre M. Esto se distribuye normal estándar. Y ahora de nuevo veamos si será cantidad pivotal. Primera pregunta, su distribución no depende del parámetro. Eso, pues palomita, ¿no? Porque tengo un 0 y uno no depende de nada. Segundo, mi función depende de la muestra. Eso es cierto porque aquí tengo X barra y Y barra. Y tercero, depende del parámetro desconocido. ¿El parámetro desconocido quién era? Mu. Mu X menos mu Y, es toda la diferencia. Es esto, entonces también dependo de eso. Lo que me sobra es algo que sí conozco. ¿Por qué? Pues estoy diciendo aquí sí. Y que las dos sigmas son conocidas. Entonces, esto sí lo conozco. Entonces, esto sí es una cantidad pivotal. Entonces, recuerden, aquí vamos a ponerle observación. Buscamos un intervalo para la diferencia de medias. Es decir, ¿para quién? Para mu X menos mu Y, ¿no? Esto ya sí es una cantidad pivotal. Ya que tengo mi cantidad pivotal, ¿qué tengo que hacer? Establecer los cuantiles y sustituir Q. Perfecto, entonces primero encuentro mis cuantiles. Como es una normal, es simétrica, entonces voy a tener aquí mi cuantil alfa medios, Q, y mi cuantil 1 menos alfa medios. Eso se acumulan 1 menos alfa, pero como es simétrica, ¿cuánto vale este cuantil, el alfa medios? Menos Z. 1 menos alfa medios. Exacto, el negativo del 1 menos alfa medios, ¿no? Ya tengo mis cuantiles, ahora tengo que sustituir y despejar. Sustituyo Q, me queda X barra menos Y barra menos mu X menos mu Y, todo sobre esa raíz enorme. N más sigma cuadrada, Y entre M y mi otro cuantil igual a 1 menos alfa. Ahora pregunta, ¿a quién tengo que despejar? ¿A quién quiero dejar aquí en medio? A la diferencia, ¿no? A la diferencia, a esta diferencia, ¿no? Es el mismo procedimiento de antes. El denominador lo voy a pasar multiplicando los dos lados. Esta diferencia la voy a pasar sumando y después me voy a deshacer de este 1 multiplicando por menos 1 y cambiando el orden de las desigualdades. ¿Quién me va a quedar que mi intervalo? ¿Quién me va a quedar, perdón, que es mi intervalo? Un intervalo del 100, 1 menos alfa por ciento de confianza
para mu x menos mu y es... ¿Qué será? ¿Qué será? X menos Y más menos. Ujú. La raíz cuadrada. Perfecto, la raíz cuadrada de todo lo que está dentro. Ajá. Por z a la 1 menos alfa medios. El cuantil 1 menos alfa medios. Y ya, ese va a terminar siendo mi intervalo. ¿Vale? Preguntas. Inquietudes, dudas, cuestionamientos que tengan. ¿Qué podemos observar de esto? ¿El procedimiento cambia mucho No. de intervalo a intervalo? No. Es el mismo, ¿no? Encontrar mi cantidad pivotal, los cuantiles y despejar. ¿Cuál es la parte que se podría complicar en el cálculo de los intervalos? Encontrar la cantidad La pivotal. cantidad, ajá. Exactamente, ¿no? La cantidad pivotal a veces puede que no sea tan fácil de encontrar. Entonces, hasta ahorita, pues vamos viendo. Vale, vamos a pasar al caso número 2. El caso número 1 era que son conocidas las dos. El caso número 2, va a ser que sean desconocidas las varianzas sigma x y sigma y desconocidas, pero iguales. Por alguna razón que tiene que ver con el problema y el contexto de las muestras, yo voy a saber que las varianzas son iguales. No sé cuánto valen, pero sé que son iguales. Entonces voy a decir, pues como son iguales, para facilitar la notación, en vez de ponerle sigma sub x y sigma sub y, pues solo voy a usar una sigma cuadrada, porque son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿quién podría ser mi cantidad pivotal? Fíjense, este problema tiene un poco una particularidad. ¿Por qué? Si yo no las conozco, pero sé que son iguales, de alguna manera estoy en el caso anterior, ¿no? Porque sé un poco más, o más bien, sé un poco menos, ¿no? Antes las conocía y podían no ser iguales. Ahora no las conozco, pero sé algo. Sé que son iguales. Entonces, puedo, ¿qué podría hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes aquí? Primero, su cantidad pivotal, recuerden, ¿no? Sigo buscando un intervalo para la diferencia de medias. Pregunta, ¿su cantidad pivotal puede ahora sí depender de sigma? No. No, porque también es desconocida, ¿no? Exactamente, porque también es desconocida. Entonces, ¿por qué creen que hacemos el caso en el que son iguales? O sea, ¿por qué creen que importa que sí sean iguales? ¿Por qué no solamente hice dos casos? Uno en el que son conocidas y otro en el que son desconocidas. De algo me tiene que servir, ¿no? Ese saber que son iguales. Entonces vamos a ver que ese saber que son iguales me sirve pues un poquito para encontrar mi cantidad pivotal. Vamos a ver. Primero, nuestra cantidad pivotal va a ser, aquí ya no está tan fácil de encontrar. ¿Por qué? Si ustedes empezaran a seguir el procedimiento que vimos antes, ¿por quién empezarían? X barra menos La mu. diferencia, ¿no? Nuevamente. Ok, ajá. empezaríamos de nuevo por x barra menos mu. No, digo, menos y barra, ¿no? Ajá. Ay, menos y barra, como antes, ¿no? Y diríamos, bueno, esto es una normal que depende de los parámetros, entonces yo le tendría que restar las medias y dividir entre la varianza. O sea, aquí la varianza, la única diferencia que va a tener es que el sigma cuadrada es el mismo. Entonces
Entonces, lo voy a poder factorizar, ¿no? Esto yo voy a saber que es una normal estándar. Ahora, de nuevo, aquí tengo algo desconocido. Me quiero deshacer de esta cantidad desconocida. ¿Qué podríamos hacer? Usar la varianza muestral. Perfecto, ¿no? Como en el caso de una sola muestra, pues yo puedo intentar dividir aquí entre la varianza muestral para ver si se cancela este sigma cuadrada. O sea, ahora, ¿qué varianza muestral uso? ¿La de X o la de Y? ¿O la de las dos? No importa. No importa, ¿no? Pues son iguales. Pues sí. Vamos a usar la de las dos. Fíjense. Como son iguales, yo sé n-1 sobre s cuadrada de x sobre sigma cuadrada. Esto es una y cuadrada con n-1 grados de libertad. Y lo mismo voy a hacer con la y, ¿no? La s cuadrada de y sobre sigma cuadrada es otra y cuadrada, ahora con m-1 grados de libertad. ¿Qué pasa si yo sumo dos y cuadradas? Siguen siendo y cuadrada. Sigue siendo una y cuadrada. Entonces, si yo tengo 1 sobre sigma cuadrada, n-1, s cuadrada, más m-1, s cuadrada, esto es una y cuadrada con ¿cuántos grados de libertad? N más M menos 2. 2. Muy bien, n más m menos 2 grados de libertad. Y ahora sí, si yo sé que mi x es independiente de mi y mi x barra es independiente de mi s cuadrada, y mi y es independiente de mi s cuadrada, entonces, ¿qué hago? Tomo mi normal estándar y la divido sobre la raíz de la y cuadrada sobre sus grados de libertad. Eso ya es una cosa enorme, ¿no? Fíjense. ¿Cómo es? Entonces tomo la normal estándar. Y la divido toda sobre la raíz de la y cuadrada n-1 s más m-1 s sobre sus grados de libertad, que son n más m menos 2. ¿Todo esto qué distribución tiene? Una T. Una T con n más m menos 2 grados de libertad. Y efectivamente, lo positivo que tiene es que efectivamente esta sigma cuadrada se va a cancelar con esta sigma cuadrada. ¿Vale? ¿Qué me va a quedar si yo hago esta operación? Lo voy a llevar al otro lado, a la siguiente página, porque aquí evidentemente ya no cabe. Copiar y aquí pegar. Ajá, entonces fíjense. Vamos a usar Vamos a dejar solamente esto en el numerador y todo lo demás lo vamos a pasar al denominador. Vamos a dejar, aquí, x barra menos y barra menos mu x menos mu y. Todo eso dividido sobre, es una raíz enorme. Me queda el 1 sobre n más 1 sobre m y esta parte de abajo, ¿no? Esa parte de abajo es, toda completita, la vamos a dejar así. N menos 1, s cuadrada de x más m menos 1, s cuadrada y, sobre n más m menos 2. Así, esto de arriba lo voy a borrar porque lo tenemos en la página de atrás. Solamente lo pasé aquí para que no se nos olvidara todo lo que tenemos. Entonces ya, esta va a ser una distribución T con n más m menos 2. Pregunta, ¿ahora sí es cantidad pivotal? Sí. ¿No? Sí, ¿verdad? Porque la distribución ya no depende de nada desconocido. Esta función depende de la muestra, sí, depende del parámetro desconocido, sí, y todo lo demás sí lo puedo conocer.
Perfecto. Ojo, a esta cantidad enorme de aquí, para, digamos, ahorrar un poco de notación, la mayoría de las veces no la ponen y en vez de poner todo esto, les ponen SP cuadrado. ¿Por qué? Pues porque resulta que esto es como la varianza de la suma. El estimador para la varianza de la suma. Entonces, bueno, de la resta en este caso, ¿no? Entonces, ok, ya que tenemos a nuestra cantidad pivotal, ¿qué seguiría? Vamos a ponerle aquí Q enorme. ¿Qué seguiría? Despejar. Los Encontrar cuantiles. los dos cuantiles, el 1 menos alfa medios de la T con N más M menos 2. La T es simétrica, eso quiere decir que el cuantil del lado izquierdo es el negativo del cuantil del lado derecho. Oigan, ahora sí ya me estoy quedando sin voz. Sí terminamos la clase, no se preocupen. Ajá, ya que tengo mis dos cuantiles, sustituyo y despejo. Y si se fijan, va a pasar exactamente lo mismo que antes. El numerador va a pasar a los dos lados, multiplicando. La diferencia la voy a pasar restando y me voy a deshacer de este signo, multiplicando por menos 1 e invirtiendo el orden de la desigualdad. Entonces vamos a ponerle aquí despejando. Llegamos a que un intervalo del 101 menos alfa por ciento de confianza para la diferencia es, ¿qué quedaría? X barra menos Y. Ajá, menos y barra. Ajá. Ajá. Más menos Ujú. la raíz cuadrada Toda esa raíz cuadrada. de 1 sobre N más 1 sobre M por SP cuadrado. Ujú. Por T. El Por cuadrado. 1 menos alfa. Ajá. Y ya está. Listo. Hubo mucha diferencia de este procedimiento con respecto a los que habíamos visto antes. No. Pues no. De nuevo, la parte que se puede complicar de pronto es encontrar la cantidad pivotal. Pero una vez que yo tengo mi cantidad pivotal, ya. La vida es fácil y bonita. Para la cantidad pivotal, basta con que se cumplan algunas de las reglas que mencionabas, de que no depende del parámetro, que depende de la muestra, o solo, ¿tiene que cumplirlas todas o solo con que cumpla alguna? Todas, las tres se tienen que cumplir. Ujú. Pero entonces, ¿por qué en este caso la cantidad pivotal queda en función de la diferencia? Porque, ¿esta diferencia o esta diferencia? No, la primera. ¿La primera? ¿Esta? Ujú. Ok, esta, acuérdate, esta va a ser conocida. X barra menos Y barra, al final va a ser el promedio de la muestra, ¿no? De las dos muestras. Estos son los muestrales. Ya. Esto sí, eso es función de la muestra. Ok. Vale. ¿Más preguntas? ¿No? Ok. ¿Sí o no? ¿Los errores muestrales son a su vez estimadores? Los errores muestrales. Perdón, quise decir errores estándar. Los errores estándar son el estimador para la desviación estándar poblacional. ¿Y esos también tienen las propiedades que vimos de consistencia y suficiencia y todo aquello? Esos tienen la propiedad de... a ver. Porque me imagino que también podemos tener... Bueno, es que nos dejaron en metodología un trabajo Ajá. y a mí me tocó una diferencia de razones o de proporciones Ajá. y vi que habían, según la fuente que encontrabas, podían haber diferentes maneras de encontrar el error estándar y algunos les ponían como que correcciones y hablaban como de un concepto que no conozco que era como cobertura.
Ok. Bueno, usualmente, aquí por ejemplo, vamos a verlo. No necesariamente es el mejor estimador, eso sí. Mira, por ejemplo aquí, nos sale el error aquí, esta sí sería la desviación estándar. Ah, no, necesito la goma chiquita. Fíjate, esta es la desviación estándar, ¿no? Cuando tú calculas el otro intervalo con sigma desconocida, entonces lo que te sale ahora sí es el estimador para esa desviación estándar. Ajá. Si son las normales, entonces sí te sale el estimador el mejor, ¿no? Porque te sale que el estimador para sigma es el S, Mínimo. ¿no? Aquí sí nos sale el estimador insesgado, el mejor estimador. ¿Qué otro ejemplo hemos hecho? Creo que solamente hemos hecho ese, ¿no? Ahorita que estoy viendo. Ah, no, este caso, por ejemplo, el de la diferencia de medias, justo es un caso en el que no. Aquí nos sale la desviación estándar poblacional, pues es la suma de las desviaciones estándar. Sin embargo, ya en este caso, el SP no es el estimador de la desviación, o sea, no nos salió S cuadrada de X sobre N más S cuadrada de Y sobre M. En este caso, por ejemplo, no sale S. Ajá, entonces no necesariamente es el mejor estimador. Te sale un estimador, pues sí, pero no el que sea el mejor. Ok, mil gracias. No estoy tan segura de haber respondido a la pregunta, como que me quedé pensando cuál era la pregunta. Si era que te salen los estimadores, es que no siempre. Bueno, más bien que ese error estándar que sale, que ahora me dijiste que no necesariamente es el mejor, sino que es como que el que sigue las reglas de la Q. Pero si esos estimadores, que en este caso es como de la división estándar, deben de seguir algún tipo de... o es deseable que... Perdón, la pregunta va más bien como si... ¿Como si tienen podemos alguna encontrar... propiedad? Ajá, o sea, que si hay alguna propiedad por allí que nos permita encontrar unos diferentes de esos. Ok. Primero, estos estimadores, los que salen aquí, no cumplen ninguna propiedad particular, ¿sabes? No son como el mejor estimador. Y algo que nos permite encontrar unos que sean diferentes, pues es un poco el problema que tiene este método. La cantidad pivotal aquí, nosotros la encontramos pensando en el estimador puntual, ¿no? Sin embargo, a alguien se le pudo haber ocurrido cualquier otra cantidad pivotal. O sea, aquí nos salió esta, que es una T, pero a alguien se le pudo haber ocurrido cualquier otra que fuera función de esto y que su distribución fuera conocida. Y entonces hubiera salido un estimador distinto aquí, una cosa distinta, un intervalo distinto. Cuando nosotros, por ejemplo, minimizamos o sacamos el intervalo de longitud mínima, cuando tenemos la G cuadrada, ese ni siquiera tenemos como garantizado que sea el de longitud mínima. ¿Por qué? Porque a lo mejor a alguien se le ocurre una cantidad pivotal que hace que su intervalo sea más pequeño que el nuestro, ¿no? La cantidad pivotal es así, no va a ser única. Entonces, pues no. La respuesta es que no hay un método que te diga así como cómo calcularlo. Porque ya si llevamos este estimador a lo de pruebas de hipótesis, eso puede llevar a la consecuencia de que según tu cantidad pivotal puedas aceptar o rechazar una hipótesis, ¿no? Justamente el tema de intervalos de confianza y el de pruebas de hipótesis está muy relacionado. ¿Por qué? Porque si se fijan, bueno, para los que ya lo saben y para los que ya lo saben, si se fijan, para los que no lo sepan, van a ver que la cantidad pivotal que usamos aquí en intervalos de confianza justamente va a ser la misma estadística que se use en pruebas de hipótesis, justo para aceptar o rechazar o no aceptar una hipótesis. Lo mismo pasa en pruebas de hipótesis. Así como alguien pudo haber usado esta estadística para rechazar o no, alguien puede usar una estadística distinta. ¿Qué va a pasar o qué es lo que va a cambiar? La región de rechazo va a ser más grande o más pequeña. Entonces, creo que sí vamos a poder encontrar la mejor región de rechazo
en algunos casos. Vale, Pero, gracias. ajá, es lo mismo. O sea, como que si haces más grande tu intervalo, no es equivalente porque la interpretación es distinta, pero si haces las cuentas es equivalente a hacer más grande tu región en pruebas de hipótesis. Entonces, pues sí, al final sí es como lo mismo. Ok. Yo tengo una pregunta muy rápida. ¿Sí? ¿De qué tamaño tiene que ser tan grande n en esta t para que sea normal? En esta T, ¿qué tan grande tiene que ser n? La distribución T tiende muy rápido a la distribución normal. O sea, aquí sí, después de 30, por ejemplo, ya su cuantil va a ser muy parecido a la normal. Ajá. Ok, gracias. Muy bien. Más preguntas antes de avanzar. ¿No? Ok, entonces, el último caso, vamos a ver, el último caso es un caso particular porque, ¿qué creen? Es un caso que todavía no está resuelto, todavía no tenemos bien definida una estadística en este caso. Entonces, fíjense, este caso tiene un nombre famoso, es el problema de Behrens-Fisher. Entonces, pues solamente tenemos algunas propuestas que son aproximaciones. Es decir, cuando tenemos muestras grandes, una de las que más se usan es la propuesta de este señor. Déjenme les pongo aquí bien el Fisher. Tenemos la propuesta de este señor llamado Welch, que no estoy segura que así se pronuncia, pero así parece que se pronuncia. Y lo que la estadística que él propone como cantidad pivotal es tomar la diferencia, x barra menos y barra, sobre la raíz de la varianza. Este sí es el estimador de la varianza. Y esto asintóticamente se distribuye T con grados de libertad, vamos a ponerles 1. Y vayan ustedes a saber cómo encontró este señor que los grados de libertad son esta cantidad enorme. Fíjense, es s cuadrada de x sobre n más s cuadrada de y sobre n dividido sobre s cuarta de x sobre n cuadrada por n menos 1 más s cuarta y sobre m cuadrada m menos 1. ¿No? Entonces, bueno, uno dice, ok, sí te creo que esta cantidad se distribuye T, pero que tenga estos grados de libertad que tú me dices, habría que ver la prueba completa, que probablemente no sea muy sencilla de entender. Ahora, esta estadística, esta cantidad pivotal, vamos a ponerle aquí, se recomienda su uso como es ya todas estas van a ser aproximaciones. Para este caso, pues se va a recomendar su uso cuando la muestra sea grande, ¿no? Se recomienda, y en este caso, además, es bastante grande. Para muestras grandes, y con grande el señor se refería a más de 80, ¿no? Entonces, bueno, este caso particular, si lo pueden investigar, se van a encontrar con más de uno de estos métodos, ¿no? La mayoría usan una T y aproximan, lo que aproximan son los grados de libertad. El no que está aquí puede ser alguna función distinta a esta. Esta es, digamos, una cantidad pivotal alternativa para lo mismo, para diferencia de medias. Exactamente, esta es una cantidad pivotal que le vamos a decir asintótica. Vamos a obtener intervalos asintóticos porque es una aproximación cuando nuestra muestra es grande. Ahora, este es cuando es el caso 3. Aquí se me olvidó poner cuál es el caso 3, que es cuando las varianzas son desconocidas y tampoco saben y no pueden afirmar de ninguna manera que sean iguales. Sigma cuadrada X y sigma cuadrada Y, totalmente, vamos a ponerle aquí, totalmente desconocidas. ¿Vale? Este caso es un caso ya que probablemente no nos vamos a encontrar, pero si nos encontramos
encontramos, pues bueno, sabemos que podemos buscar más de una cantidad que aproxime el intervalo de confianza. Muy bien. ¿Qué otros intervalos creen que debamos calcular? Perdón, una pregunta. Es que yo siempre me revuelvo con eso, como cuando mencionan lo de varianza conocida o media conocida, etcétera. Ajá. ¿A qué se refieren cuando dicen que es desconocida si en realidad tienes la muestra? Ah, pues es que eso, ¿no? Tienes la muestra. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos la muestra. Ay, X1 hasta XN y tenemos nuestra otra muestra, ¿no? En este caso tenemos muestras. Estos, cuando ya pongo minúsculas, acuérdense que son numeritos, ¿no? Tengo los numeritos. Ok, si yo solamente te doy dos conjuntos de numeritos, lo que sí podemos conocer son las medidas muestrales, que son X barra, S cuadrada en el caso de X, Y barra y S cuadrada en el caso de Y. En este caso, así, todos los parámetros poblacionales son desconocidos. Los parámetros poblacionales son la media real y la varianza real. Yo conozco sus estimadores, pero no conozco los valores verdaderos. Ajá. Entonces, en algunos problemas puede pasar que me digan, tengo dos poblaciones y por algún estudio anterior o por razones teóricas, yo sé que la varianza es 1. Bueno, entonces yo ya sé, por ejemplo, que esto vale 1, ¿no? Y ya no necesito estimarlo porque ya sé cuánto vale. Entonces, este sería un caso en el que la varianza es conocida. Otro caso, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un estudio sobre la edad de mis alumnos en esta clase y me tomo dos muestras de tamaño 10, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si mi población es la misma y solo estoy tomando dos muestras distintas, pues ahí yo sí puedo suponer que la varianza es igual. No la conozco, pero como vienen de la misma población, posiblemente la varianza sea igual. Entonces voy a suponer esto, que ya sé que es igual. Entonces ahí estaría en el caso, sería el caso 2, ¿no? Otra cosa sería, si solo me dan estas dos cosas, ya no me dicen nada, ¿no? O sea, ahí sí todo es desconocido. Ya. ¿Sí? Ya entendí. Muchas gracias. Súper. Pero los parámetros, pues por ser parámetros, no son siempre desconocidos y solo como estimables. Muestrales, poblacionales. Exacto, por ser parámetros, teóricamente son desconocidos y estimables. Pero sí hay casos en los que, insisto, por algún estudio anterior o por razones teóricas, eso pasa, lo de razones teóricas pasa mucho, por ejemplo, en fenómenos físicos, ellos sí saben el valor exacto de algunas de sus constantes. Entonces, ahí, aunque sean parámetros, pues dicen, pues sí sé cuánto vale, ¿no? ¿Vale? ¿Más o menos? Sí. Perdón, me quedé pensando. Pero en el problema nos va a decir expresamente si son desconocidos o no. Ajá, el problema justamente les va a decir, tenemos nuestra población con la varianza tal, ¿no? Y ya. Es que, o sea, sí me he encontrado que dicen, no, y la varianza es conocida y vale tanto, pero sí se vale decir que se conoce el valor de un parámetro. Sí se vale decir que se conoce el valor de un parámetro. Insisto, eso pasa mucho en fenómenos físicos, ¿no? Donde ellos conocen sus constantes, no sé, por ejemplo, de gravedad, ¿no? Que cómo lo calcularon, pues ahí teóricamente saben que eso vale, ¿no? Y también puede pasar, muchas veces eso pasa cuando tú estás trabajando con datos y quieres comprobar que algo pasa, ¿no? O sea, a lo mejor alguien hace 100 años hizo un estudio y afirmó que la varianza era tal, entonces tú dices, vamos a ver si sí, voy a suponer que la varianza vale eso mismo. También podría ser en censos, ¿no? Bueno, donde se asume que en teoría
pues todos los elementos de la población fueron muestreados. Exactamente. Justo, la mayoría de las veces lo que nos da estos dos valores son razones teóricas, ¿no? Que pueden ser por X o Y razón, ya saben teóricamente cuánto valen. Ajá. Sí. Vale. Ok, entonces ya que calculamos los intervalos para las diferencias de medias, ¿para qué más creen que podemos calcular intervalos? Para las varianzas. Proporciones. Para la combinación de lo que dijeron los dos. Para la proporción de varianzas o cociente de las varianzas. Entonces, de nuevo, esto nos sirve cuando estamos comparando dos poblaciones, solo que ahora en vez de comparar la media, queremos comparar las varianzas, ¿vale? Entonces vamos a poner intervalo para el cociente de varianzas. ¿Y por qué creen que cuando quiero comparar varianza, me tomo el cociente y no la diferencia? Una de las diferencias principales entre el parámetro poblacional, la media, y el parámetro poblacional, la varianza, es que ¿qué? Que la varianza no puede tomar valores negativos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo voy a fijarme en el cociente. ¿Por qué? Pues porque yo voy a comparar ese cociente a partir del 1. Si mi intervalo me sale muy cerquita del 1, ¿qué quiere decir? Que las dos varianzas se parecen mucho. Si mi cociente me sale muy grande, con muy grande quiere decir muy lejano del 1, quiere decir que la varianza que está arriba es mucho mayor que la de abajo, y en el caso contrario, ¿no? Si mi intervalo me sale muy cerca del 0, pues quiere decir que la varianza que yo ponga abajo es la que es mucho más grande que la de arriba. En este caso no hago la diferencia. ¿Por qué? Porque si me sale la diferencia, o el cociente no me puede salir negativo, ¿no? Entonces, por eso no uso el cociente en las medias. Ajá. Va. Vamos a ver, ¿cuál sería la cantidad pivotal que usaríamos? ¿Cuál se nos ocurre? ¿Para quién queremos calcular? Para el cociente, ¿no? Entonces Para el vamos a empezar por ahí, ¿no? Sigma cuadrada 1. Ajá, sobre eso. Exacto. Vamos a poner arriba en el cociente de Y y abajo el de X. Entonces, pues vamos a pensar en los estimadores para esas sigmas. Tenemos el n-1 sobre el sigma cuadrada X. Esto es una y cuadrada con n-1 grado de libertad. Y la otra que tengo es m-1 S cuadrada Y, sigma cuadrada Y, es una y cuadrada con m-1 grados de libertad. ¿El cociente como tal, qué distribución tiene? ¿No? ¿El cociente como tal de qué? O sea, sigma cuadrada X sobre sigma cuadrada Y. ¿Qué distribución tiene eso? Ah, pues esos son dos parámetros, ¿no? Que son dos cosas ahí fijas. Entonces eso no puede tener una distribución. Lo que sí puede tener una distribución es el cociente de sus estimadores, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para tener el cociente de sus estimadores? Pues ya tengo uno y aquí tengo el otro, voy a hacer el cociente. ¿Qué me da si yo hago el cociente? Una F, ¿no? ¿Qué tengo que tener para una F? 2 y cuadradas. Cuadradas dividiéndose, ¿no? ¿Perdón? Dividiéndose, ¿no? Pero me falta una cosa, dividir entre sus Grados de libertad. grados de libertad. Entonces aquí tengo la primera G, la segunda G, luego cada una la divido entre sus grados de libertad.
esto yo sé que tiene F, N menos 1, M menos 1 grados de libertad, ¿no? ¿Qué se va? Se van las N, se van las M, y me queda que mi cantidad es S cuadrada, sigma cuadrada Y sobre S cuadrada Y, sigma cuadrada X, ¿cierto? Esto es la F. Ahora pregunta, ¿es una cantidad pivotal? Sí, ¿no? Ujú. Incluye al parámetro, Ajá. la muestra en la S, ¿Quién sería mi parámetro? el cociente, ¿no? Perfecto, el cociente. Me Luego acuerdo. también es de la muestra. Ajá. Ajá. Y la función es, la función de distribución es conocida, ¿no? Perfecto. Entonces, esto va a ser mi cantidad pivotal. Que sigue, encuentro los dos valores que acumulan 1 menos alfa. Vamos a poner de nuevo los cuantiles. Alfa medios y 1 menos alfa medios de una F, N menos 1, M menos 1. Y aquí, ¿qué me estoy volando? ¿Qué me estoy saltando? Voy a poner aquí donde los dos Fs esos son los cuantiles para que no se nos olviden. Esta tampoco es simétrica, ¿verdad? Exactamente. Tampoco es simétrica, entonces de nuevo me estoy tomando los cuantiles como si fuera simétrica. Son los cuantiles de una distribución F con N-1 y M-1 grados de libertad. Entonces aquí hoy ya no nos va a dar tiempo. La próxima clase vamos a minimizar el intervalo el que tenía la G, y ustedes de tarea van a minimizar este que tiene la F. Ok, entonces vamos a ver. Suponiendo que me tomo estos dos cuantiles, que sigue despejo, sustituyo y despejo, ¿no? Entonces me va a quedar aquí el F alfa medios menor que S cuadrada X, sigma cuadrada Y, S cuadrada Y, sigma cuadrada X. Así. ¿Qué tengo que despejar? El cociente. Este cociente, El inverso, ¿no? el inverso de este cociente. Entonces, ¿quién me va a quedar que es mi intervalo? S cuadrada. Ya voy. Ajá, S cuadrada, Y, ¿no? Y, X. X, porque van a cambiar los, Así porque sí te viene ¿no? Ujú. Sobre S cuadrada Y. Cuadrada Y. S cuadrada Y, ajá. El F. cuantil 1 menos alfa entre 2. menos alfa medio, exacto. N menos 1, M menos 1, y de este lado S cuadrada Y, S cuadrada X y el alfa medios. ¿De acuerdo? Ok. Este va a ser mi intervalo. Y ya está, ¿no? Entonces, ya ahora sí ya calculé todos mis intervalos. ¿Qué otro caso sería importante que veamos? Pues los intervalos asintóticos, ¿no? Que los intervalos asintóticos nos pueden servir para cualquier caso en el que yo tengo una muestra grande. Si yo tengo una distribución así muy rara o que no he hecho, que no sea, por ejemplo, la normal, pues simplemente, si tengo una muestra grande, puedo usar mi intervalo asintótico. ¿De acuerdo? Vamos a verlo rápidamente antes de que termine la clase, y la próxima clase ya solo vemos ejemplos. Ejemplos en R vamos a hacer, por cierto, para que la próxima clase tengan lista su consola de R. Una pregunta, Claudia. ¿Sí? ¿Por qué habías dicho que nos interesaba más el cociente que la diferencia?
¿Por qué nos interesa más? Porque nos fijamos en que si el cociente se parece a 1, quiere decir que las dos varianzas son similares. Si el cociente si el intervalo me quedara, por ejemplo, aquí el 1 y por acá está mi intervalo, quiere decir que la varianza de la muestra X es mucho mayor que la muestra Y, y el caso contrario, si me queda aquí el intervalo, quiere decir que la varianza de la muestra Y es más grande que la varianza de la muestra X. Ok, entonces, si el objetivo es saber si las varianzas son diferentes, ¿podríamos también usar una diferencia en vez del cociente? ¿Podrían? Sí. A ver. Sí podrían. ¿No? Igual se usa el cociente, pues porque ya tiene las dos G's y es muy fácil de sacar la F, ¿no? Ok, mil gracias. Ajá. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, yo tenía duda en el cociente. Por ejemplo, en esos escenarios donde el cociente no puede superar, por ejemplo, el 100, por ejemplo, en un porcentaje, hay como acotas para que pues no obtengas un intervalo que pase el 100, porque pues eso no es como lógico. Ok, en esos casos el intervalo se acota de manera, digamos, natural, ¿no? Porque tu muestra al final viene de esa población con cierta varianza y tu muestra no te va a dar algo que el intervalo te salga. Por ejemplo, si tú sabes que la primera varianza no es mucho mayor en proporción que la segunda varianza por 100, pues no te va a salir un intervalo donde el 100 quede por acá, ¿no? Te va a quedar siempre. Y eso es, digamos, porque usamos la misma muestra que viene, se supone, de esa población. Okay. Entonces, esos casos se acotan de manera natural. Ajá. Gracias. Claro que sí. ¿Más preguntas? Antes de ver los intervalos asintóticos. ¿No? Vale. Entonces, ¿cuál creen que sea el problema en los intervalos asintóticos? Bueno, en general ya sabemos, ¿no? El problema principal para calcular intervalos de confianza es ¿qué? La cantidad pivotal. Es mi cantidad pivotal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una distribución que no puedo calcular muy bien su cantidad pivotal, pero yo tengo una muestra relativamente grande? Bueno, pues entonces nosotros ya conocemos propiedades, ¿no? Para pensar en la cantidad pivotal, ¿cuál es lo primero que debemos pensar, dijimos? Que cumplan los requisitos, ¿no? Ajá, pero para encontrar esa cantidad que cumple esos requisitos, ¿en qué función pensaría? Pues primero pensaríamos en la distribución del estimador puntual. Exactamente, ¿no? Tenemos el estimador puntual, ¿no? Ahora, si mi distribución poblacional es una cosa un poco complicada, pues la distribución del estimador puntual también puede ser complicada, ¿no? Más porque es combinación de la muestra. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pues yo sé, algo que sí sabemos ya, es que el estimador puntual calculado por el método máximo verosímil tiene propiedades asintóticas. ¿Se acuerdan de ellas? Quiere decir que cuando mi muestra es grande, ese estimador, no importa qué población sea, tiene una distribución normal de parámetros, el parámetro porque es sin sesgado, y luego 1 sobre la cota inferior de Kramer y Rao, ¿no? En este caso, como solamente es el parámetro, pues es 1 sobre la información esperada de Fisher. Ok, eso lo sabemos. ¿Qué podemos hacer? Pues entonces podemos a partir de aquí encontrar una cantidad pivotal que sea asintótica. ¿Cómo? Pues yo me tomo mi estimador máximo verosímil, le resto mi parámetro
y divido sobre 1 entre la información esperada de Fisher, ¿no? Y esto ya va a ser asintóticamente una cosa normal estándar, ¿no? Ya puedo a partir de ahí encontrar una cantidad pivotal, más aún, que va a ser normal. Es decir, voy a usar los dos cuantiles simétricos, todo me va a salir muy bonito usando esto, ¿no? Esto solo se vale, ojo, para muestras grandes. No sé si se los mencioné antes, pero cuando usamos este puntito, quiere decir que es asintótico. Es decir, para muestras grandes. ¿Y qué sería una muestra grande? ¿Qué sería una muestra grande? Les puse ahí en alguna tarea un ejercicio en el que tenían que simular variables Bernoulli o binomial, creo con parámetro 0.03 y otras con parámetro 0.05. La 0.05 con 30 ya la distribución se veía bastante normal. Con el 0.03 necesitaban creo que como 10,000 para que se viera más o menos normal. Entonces, ¿qué es muestra grande? Si lo buscan en algún libro, les va a decir que muestra grande es n igual a 30. Pero ustedes, como ya tienen acá un montón de intuición y llevaron su clase de inferencia, saben que ¿de qué va a depender? Pues de la distribución que tenga su población. De la distribución que tenga su población. Si es una binomial, por ejemplo, pues ya, ¿no? 30 está bien. Si es una binomial con 0.03 o un parámetro así súper lejano de lo estándar, digamos, pues saben que van a estar mucha muestra. Ok. ¿Va? Sí, esta palabra, esta cosa que usamos de muestra grande, de pronto es un poco confuso, porque, insisto, si ustedes lo buscan en los libros, ahí les va a decir que para n mayor a 30 ya le hicieron. Pero ustedes ya saben que no siempre. Vale, ¿qué pasa ahora si ustedes quisieran un intervalo, ahora en vez de teta, una función de teta? ¿Qué harían? Pero, ¿que no ya habíamos encontrado la cantidad pivotal? ¿No era la que escribió abajo? Ajá, la voy a dejar ahí, ¿no? Sí. Pero quieren Ajá. encontrar un intervalo para teta. Ajá. ¿Qué pasa si ahora quieren un intervalo para una función de teta? Por alguna razón quieren un intervalo para una función. ¿Es lo de invarianza? Exactamente. Simplemente dicen, pues yo, como ya tomé mi curso, sé que el estimador máximo verosímil para esa función, por la propiedad de invarianza, pues es tomar la función evaluada en el estimador máximo verosímil y que eso asintóticamente es normal, de media, la función, y varianza, la cota inferior de Kramer y Rao de la función. Y ya, ¿no? De nuevo, se toman eso, le restan la media, dividen entre la varianza y ya tienen de nuevo su cantidad pivotal. Muy bien, entonces ya son las 8, vamos a dejar la clase hasta aquí. Obviamente ya no me puedo extender más. La próxima clase vemos algunos ejemplos y empezamos con el último tema, que es el de pruebas de hipótesis, que van a ver, ya se lo van a saber todo, porque ya vimos aquí todas las cantidades pivotales importantes. Preguntas, inquietudes, dudas, cuestionamientos. Una duda, ¿qué era X con rayita abajo? X con rayita, es la muestra completa. Gracias. Gracias. De aquí es la muestra completa. Es como abreviar del X1 hasta el XN. ¿Qué dice lo último, profesora? Cota inferior de Kramer y Rao, y luego entre paréntesis, ¿qué dice que es? Es que es la cota inferior de Kramer y Rao de la función, ¿no? Porque acuérdense que esa cota lleva arriba una derivada. Entonces, si solamente es su parámetro, si solamente es su parámetro teta, pues es 1, pero sí. Pero si no, pues tienen que sacar la derivada. Claudia, ¿cuándo dijiste que vas a poner la tarea? La tarea, yo creo que la próxima semana, el fin de la próxima semana, porque tienen que tener una semana para dudas, que va a ser la última clase conmigo, y la siguiente la entrega, que ya no va a haber clase, pero esa semana la entregan. ¿Sí? Lau, ¿y esa última tarea va a valer también como examen?
esa última tarea va a valer también como examen, por eso es tarea examen. Ok, gracias. Claro que sí. Pero ¿va a ser en Gracias. equipo? Perdón. Ay, ¿O individual? ¿me lo puedes repetir? Que si va a ser en equipo o individual. En equipo. Ah, gracias. Va a ser un poco más larga del usual, un poco más difícil del usual, pero ustedes pueden con todo lo que yo les ponga, estoy segura. Y Va. vamos a hacer otro capítulo de DataCamp. Van a ser, ay, sí, qué bueno que me lo recuerdas. No odien a su compañera. Sí, lo voy a poner ahorita, les conviene además de todo, ¿no? Lo voy a poner ahorita y recuerden que los de DataCamp, si yo les digo la fecha es, no sé, el 15, entonces el 15 como a mediodía. DataCamp no pone la hora a las 11:59, la pone como a mediodía, para que tomen sus precauciones. ¿De acuerdo? Ya, si ya dejamos de hacer un DataCamp, ¿ya no cuenta o nos pones proporcional? Sí, lo pueden hacer y entregarlo con retraso y sí cuenta. No cuenta todo, pero cuenta una parte. Pero solo asignado uno, ¿no? Llevan como 2, ¿no? Ah, Sí, sí. llevamos. Llevan 2 y este va a ser el tercero. Ay, nunca me llegó.